las bacterias, veremos que otra forma que tienen ya no es a través de la herencia. Ya no son cambios que se producen de una generación a la otra, sino que pueden haber cambios que ocurren en una misma generación. Un ejemplo de esto es la transformación. En este caso tenemos una bacteria y esta bacteria recibe o está en contacto con fragmentos del DNA. Estos fragmentos del DNA pueden provenir de una bacteria que se ha muerto. Se rompió, se lisó, liberó este DNA en el ambiente se fragmenta e ingresa a alguna bacteria. Y esta bacteria tiene dos opciones. Como este DNA es lineal, lo puede degradar. A la mayoría de las bacterias aparentemente no les gusta que entre material genético ajeno y lo degradan. Sin embargo, en algunos casos, en algunos escasos casos, lo que vamos a tener es que este DNA se integra al cromosoma. Puede hacerlo porque tiene un transposón o puede hacerlo porque es una región que se parece mucho a una región que ya existe en el cromosoma bacteriano y por lo tanto lo que hace es intercambiar la región que es similar por la nueva región. Eso en el caso de los DNA cuando son lineales. ¿Qué pasa cuando la bacteria está expuesta a un DNA plasmidial, que ya sabemos que es circular? En este caso, el DNA entra y como es circular, no va a ser degradado. Si el origen de replicación es adecuado para este tipo de bacterias, es compatible con este tipo de bacterias, este plasmidio se va a replicar y vamos a tener acá una transformación estable. Las bacterias, para poder recibir el DNA, necesitan ser bacterias con un cierto grado de permisividad. No cualquier bacteria va a ser permisiva, o el término correcto es competente. Hablamos de bacterias competentes cuando son capaces de recibir este DNA. Cuando una bacteria no es competente espontáneamente, uno puede inducir que sea competente mediante algunos tratamientos. Tratamientos con cloruro de calcio, a veces cambios en la temperatura y también muy eficientemente a través de aplicación de un pulso eléctrico de alto voltaje. Esos pulsos generan poros en estas bacterias que facilitan el ingreso del DNA. Bueno, eso en relación a la transformación. Otra forma que tienen las bacterias para intercambiar su DNA es la conjugación. En este caso, hay un plasmidio móvil al interior de la bacteria. Este plásmido determina que esta bacteria produzca un pilus F, que va a ser empleado para aproximar a otra bacteria que va a actuar como receptora, que no posee este plásmido. A través de una maquinaria compleja, este plásmido se va a replicar y una hebra va a pasar a la bacteria receptora. Y esta bacteria receptora se va a transformar en una bacteria donante. Es decir, ahora ella también puede movilizar sus plasmidios. Si vemos esto con más detalle en esta imagen, les insisto, el pilus solo cumple la función de aproximar a las dos bacterias. La bacteria donante generalmente recibe el nombre de bacteria F+. La recipiente es una F-. Acá tenemos el cromosoma bacteriano. La replicación del plasmidio es por círculo rodante y es una sola hebra la que pasa de una bacteria a la otra.
de manera que esta bacteria se convierte en una bacteria F+. La conjugación no ocurre entre dos bacterias F+. Es necesario que una sea F+ y otra sea F-. Una consecuencia de este mecanismo es que a veces este plásmido, o plasmidio como quieran, se incorpora al cromosoma bacteriano, igual que si fuera un virus, un fago, haciendo su ciclo lisogénico. Este plasmidio se incorpora y comienza el proceso de conjugación. Pero este es un proceso de conjugación bien particular, porque no solo lleva parte de los genes plasmidiales, sino que también lleva eventualmente regiones, grandes regiones del cromosoma de esta bacteria. Estas bacterias reciben el nombre de HFR, High Frequency Transfer, y es una de las formas en las cuales, una de las formas más notables en las cuales puede haber transferencia lateral de genes. Ahora piensen que la conjugación no necesariamente va a ocurrir entre bacterias de la misma especie. Puede ocurrir entre bacterias de especies distintas. Eso en relación a este proceso que es la conjugación. Veamos ahora lo que es la transducción. La transducción es un proceso que depende de los bacteriófagos, los virus que atacan a las bacterias. ¿Se acuerdan? Acá tenemos los fagos atacando a esta bacteria. Una gran cantidad de fagos. Estos virus son en realidad un ácido nucleico envuelto en una estructura proteica. A diferencia de los virus animales, acá no vamos a encontrar, o muy rara vez vamos a encontrar, una envoltura lipídica. ¿Ya? Generalmente son solo proteínas envolviendo al DNA. La transducción, el proceso en el cual hay transferencia lateral de genes ayudados por un bacteriófago o un fago, se puede clasificar en dos grupos: la transducción generalizada y la transducción especializada. La transducción generalizada ocurre cuando un fago, generalmente un fago lítico, inyecta su DNA a una bacteria que va a actuar como donante. Este fago va a romper al cromosoma bacteriano, va a replicar su propio genoma, que está acá de color rojo, va a emplear para sintetizar cápside y todos los componentes del fago, y finalmente va a empacar el DNA. Ahora, los virus tienden a ser torpes en el proceso de empaque del DNA, y a veces, en lugar de empacar su genoma, empacan fragmentos del cromosoma bacteriano. De manera que al romperse la bacteria, al lisarse, vamos a tener una progenie viral que en su mayoría lleva un genoma viral, pero algunas partículas, en lugar de llevar eso, llevan fragmentos al azar del cromosoma bacteriano. De manera que si estos fagos aberrantes infectan a otra bacteria, lo que van a estar haciendo es inyectarle DNA bacteriano de la bacteria donora a otra bacteria. Eventualmente ese DNA se puede incorporar al cromosoma de la bacteria receptora, ya sea porque aquí viene un transposón o porque hay suficiente homología entre estas dos regiones. Y a eso es lo que llamamos una transducción generalizada. Y es generalizada porque puede llevar cualquier fragmento del cromosoma de la bacteria inicial. Eso diferencia de una transducción especializada. En este caso, el genoma viral, llegó el fago, inyectó su DNA, ese DNA se incorporó al cromosoma. ¿Ya? Tenemos acá un profago. Ahora,
Esto no ocurre en cualquier región del cromosoma, siempre va a ocurrir en la misma región. Por lo tanto, a los lados de este fago siempre van a estar los mismos genes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este prófago pasa a la fase lítica, escinde, se libera, se separa del cromosoma. Pero al hacerlo, no sale limpiamente, sino que arrastra un par de genes que están a los lados del genoma del bacteriófago. Y eso es empacado en el DNA, en la cabeza del bacteriófago. Por lo tanto, todas las cabezas de los bacteriófagos que provienen de esta bacteria llevan los mismos genes, ¿ya? Por eso es especializada. Llevan los mismos genes, pero son genes de la bacteria. Ahora, si estos fagos infectan a otra bacteria distinta, le van a introducir este DNA. Y este DNA tiene dos opciones. O se integra junto con el profago, o se integra solo la región de DNA cromosomal bacteriano, mientras que el profago queda como un elemento extracromosomal. Y eso es la transducción especializada, y esto es la forma en que las bacterias, la forma que tienen las bacterias para generar diversidad sin recurrir al sexo.